Primera pregunta, ¿por qué le dieron carnet de conductor a una persona que no vive en Las Tapias? Bueno, te voy a poner un poquito en contexto por cómo Sí. funciona nuestro sistema de emisión de carnet. Sí. Nosotros somos, nuestra primera gestión municipal. Nosotros hemos ingresado en el 2019 y cuando entramos al municipio nos encontramos con una serie de irregularidades en muchos aspectos. Prácticamente había que refundar el municipio porque no había ni servicios, había muchísima deuda. Estaba en una situación de deterioro general e institucional del municipio. Y en ese sentido empezó toda una tarea de reconstrucción por parte de la intendenta. Uno de los aspectos tenía que ver con la emisión de los carnets, algo que se advirtió en los primeros meses del 2020 con el inicio de la pandemia. Veíamos que el proveedor anterior que tenía el municipio estaba haciendo la emisión de carnet sin los hologramas correspondientes. Por lo tanto, nosotros, nuestros asesores legales en ese momento, nos indicaban que eso estaba incurriendo en una ilegalidad porque se estaba emitiendo a un carnet que no tenía validez. El proveedor nos indicaba que por el tema de la pandemia le estaba siendo difícil conseguir el material para poner los hologramas en este carnet. Uno de las empresas que se presenta al municipio a la convocatoria para ofrecernos el sistema informático que tiene que ver, por un lado, con el sistema administrativo para el cobro de impuestos y el manejo de balances, también ofrecía el sistema de emisión de carnet. A nosotros nos parecía muy positivo esa propuesta que lleva este señor, que se llama Mauricio López, porque como es una comunidad muy humilde y en ese momento había que reconstruir todo, también era muy baja la recaudación en el municipio. La cultura tributaria que había en la comunidad en ese momento era muy escasa y además en el contexto de pandemia era muy difícil para una gestión nueva salir a cobrar impuestos de deudas atrasadas. Entonces, para generar fondos genuinos, se pensó en esta posibilidad del carnet en la que este señor nos indica, Mauricio López, que el carnet lo iban a poder realizar distintas personas, no solamente de la municipalidad, del ejido municipal de Las Tapias, que iba a ser potencialmente limitado por la cantidad de habitantes, sino también vecinos y de todo el país. Y nos ponía como ejemplo algunos otros municipios cercanos a Córdoba Capital, en donde la gente va y realiza el carnet. Está bien. Este caso, sí, no sé si... No, digo que era una necesidad, según lo que vos expresabas, una necesidad, llamémosle recaudatoria, pero está mal, no se puede darle carnet a la gente que no vive en el lugar. No está mal, porque existe formalmente en Córdoba. Hay dos modalidades para la emisión de carnet y ambas son legales. Porque unas están adheridas a la ley que regula el REPAT. Sí. ¿Sí? Sí, registro provincial de antecedentes, sí. Sí, la 8960 me parece que es el número. Y hay otros municipios que no lo hacen, ¿sí? Depende de donde se haga el énfasis, porque como vos dijiste, tiene que ver con la cuestión recaudatoria. Y ahí está el punto, porque en ese momento cuando nosotros adherimos a ese sistema, podría incluso decirte que la provincia no estaría de acuerdo, porque justamente si aparecían multas, nuestro sistema no las puede ver directamente. Nosotros no podemos observar en el sistema si tiene multa o no. Sí, como tampoco las multas de ustedes aparecen en el sistema. Claro, el sistema es limitado en ese sentido, solamente las personas que están adheridas pueden acceder con una clave, porque no es de acceso público, sino que cuando vos adherís al REPAT, te muestra todo, si hay multas y demás. Bueno, ¿por qué te digo que no está mal? Porque la adhesión a la ley, tal como lo indica el artículo 90 de esa misma ley,
Es optativo, dice literalmente la ley, invítese a los municipios a adherir. En este caso, nosotros no hemos adherido y al principio, bueno, actualmente también, pero nosotros lo veíamos como un potencial de que muchas personas se iban a acercar a la realización. Está bien, pero perdóname una pregunta. Al no estar adheridos al REPAT, ustedes, las personas que tienen un carnet de las tapias, ¿pueden circular en otro lugar, en la ruta y todo eso, si ustedes no están adheridos al sistema? Exactamente. De hecho, no solamente que pueden circular por todos lados, sino que lo pueden hacer de manera internacional. Por eso yo te digo que hay personas del extranjero que han venido a hacerlo. No hace más de 15 días, 10 trabajadores filipinos vinieron a realizar el carnet. Pero ¿y entonces cuál es la gracia de que haya un sistema si cualquiera que no está, entonces puede circular igual? ¿A todo el mundo nos convendría ir a la tapia a sacar el carnet? Sí, por supuesto, se conviene porque es optativo, no se incurre en ningún tipo de ilegalidad. Solamente que el otro sistema, el del REPAT, está monitoreado por la provincia y en ese sentido tiene ciertas limitaciones y le sirve a la provincia para poder ver las multas, especialmente de la caminera, y ver las cuestiones recaudatorias. Pero no se anulan las multas. Lo que tiene este sistema, porque justamente el municipio, como tiene autonomía amparada por la Constitución, para solicitar los requisitos, por supuesto, en un marco criterioso. No es que se entrega el carnet así como así, sino que hay requisitos que son los que solicitan todos los municipios. Pero en este caso lo puede hacer cualquier vecino. Es más, los municipios vecinos a veces tenemos llamados de algún intendente o que está adherido al REPAT y dice, no, estamos con esta persona que justo, porque recordemos que esto es Tras las Sierras, es una zona turística y hay momentos en donde de la temporada de verano o de la temporada de invierno donde circula muchísima gente. Entonces como que esto ya se conoce, se envía a la gente a realizar el carnet de las tapias. Acá nosotros tenemos un centro de salud en donde inmediatamente se hacen los estudios médicos, se envía a Villa Dolores para solicitar la muestra de sangre y se toma un examen, la parte de examen al conductor. Si eso está aprobado, se emite el carnet, ¿sí? Salvo, y esto ya debería... No te lo puedo confirmar, pero sé que es así porque los trabajadores que están en el área de tránsito y la trabajadora que emite el carnet de conducir te lo podría decir, cuando son infracciones o es de procedencia dudosa la intención de realizar el carnet, en ese caso se sigue solicitando requisitos, ¿no? O se opta por decirle que no a la persona que se acerca. Pero en este caso vienen vecinos de Villa Dolores, vecinos de San Javier, vecinos de Villa de las Rosas, son los más frecuentes porque son nuestras localidades limítrofes. Está bien, pero entonces, pero es que a mí me está llevando a repensar un montón de cosas de que nos han dicho desde el inicio de los tiempos, de que es un imposible que una persona tiene radicado su vehículo, que debería estar radicado en el lugar donde él vive, el vehículo. Y a su vez, el carnet conductor tendría que ser del lugar donde uno vive y tiene radicado el vehículo, pero no es así. Vos me estás diciendo... No, porque incluso históricamente preexiste el sistema que nosotros tenemos, porque la ley 8960 data aproximadamente del año 2000, 2001, no recuerdo bien a ciencia cierta, pero anteriormente los municipios, desde que existen los vehículos que emiten licencias de conducir. Entonces están estas dos opciones. Si no, de alguna manera... Pero a mí las autoridades de Córdoba, perdóname Maximiliano en esto, chicos, corríjanme si me equivoco. Sí. Las autoridades de la ciudad de Córdoba, no, por ejemplo, digo la ciudad de Córdoba por decir, nos han dicho de siempre que si nos agarran con un carné que no corresponde, que si nosotros vivimos en Córdoba y nos agarran con un carné, en este caso suponete de las tapias, nos meten una multa. Pues no podemos andar con un carné de un lugar que no corresponde a donde vivimos nosotros. Pero vos me decís que no. Y sobre eso, perdón, Jorge. Bueno, en ese caso le tendréis que preguntar a la Municipalidad de Córdoba cómo es, por qué. Porque hay mucha gente, nosotros por ejemplo tenemos proveedores, por decirte tengo casos concretos de trabajadores del flete, que a veces vienen
Y bueno, vinieron a traer mercadería para las bolsones de ayuda social. Lo pasaba mucho en la pandemia, que había que asistir mucho a las familias por módulos alimentarios. Traían la mercadería porque acá había desabastecimiento de distintos insumos, tanto de salud como de mercadería. Entonces venían de Córdoba porque tenían el permiso para circular. Y aprovechaban y hacían el carnet de conducir. Y es al día de la fecha que no han tenido problemas ni en la ciudad de Córdoba, de donde son originarios, sí, ni tampoco en lugares donde ellos desarrollan su actividad como fleteros. Perdón, muchos Maxi, camioneros vienen. Sí. Te hago una consulta sobre esto porque, a ver, imagínate si para nosotros no será esto algo realmente extraño, que para quienes vivimos en Córdoba, por ejemplo, lo que vos estás diciendo es la trampa. Las personas que no pueden sacar el carnet, por ejemplo, porque no pueden estacionar, porque no pasan el test que tienen que hacer, se van a otro municipio a hacerlo, en donde pagan, donde sacan el carnet, con todo lo que eso implica, Maximiliano, con el riesgo que representa darle el carnet a una persona que, por ejemplo, no está preparada para manejar. Hasta hoy, o por lo menos hasta esta charla que estamos teniendo, eso que vos nos estás contando como algo legal y dentro de la norma, es lo que se hacía como una trampa para las personas que no podían sacar el carnet. Ese es el ruido, personalmente, me hago cargo de esto que digo, que me genera lo que vos nos estás contando. Suena irregular, suena algo que no es el sentido de sacar un carnet, que es una responsabilidad gigante porque salís a manejar un auto que, como hemos visto, se puede transformar en algo muy peligroso si no podés manejar como corresponde. Claro, pero yo me permito corregirte. Primero que no es una trampa, porque si vos lo formulas como trampa, ya detenís de una sospecha a una cuestión que es absolutamente legal, porque justamente si la ley te dice que es optativo adherir o no adherir, no es que se emite un carnet y dice, mire fulanito de tal, y dice, hola, vengo a hacer un carnet, y se le entrega en el momento. Cumple una serie de requisitos como lo hacen los que están adheridos al REPAT. Tienen una evaluación, tienen estudios médicos para comprobar que no tengan ningún tipo de patología que pueda afectar potencialmente la conducción del vehículo. Es decir, sí, es más, y esto es público, porque ayer en su mismo canal han subido el link en las redes sociales, en donde en el año 2021 nosotros difundimos públicamente que en las tapias se puede operar de esta manera. Y yo estoy seguro que alguno que esté escuchando o viendo este programa, sabe que en otros municipios se hace, que en la ciudad de Córdoba popularmente se conoce que van a otros lugares y que ninguno incurre en una ilegalidad. ¿Por qué? Porque están las dos opciones de hacerlo. Una te limita y tiene algunos beneficios o no en el sistema de clave recaudatoria, porque algunos acentúan más en lo recaudatorio y otras cosas otros en la situación de tránsito. En nuestro caso, nos enfocamos en lo de tránsito y en la posibilidad de realizar más carnet, porque como te digo, acá hay un inspector y una inspectora que realizan las evaluaciones y hay muchos vecinos que muchas veces incluso se han llegado a enojar que tienen que volver 2 o 3 veces hasta aprobar el examen, porque si no hay ese examen aprobado, porque quien está emitiendo el carnet no es un kiosquito que puso ese como un curro, como se dice popularmente. Es un municipio que está avalado por ley para realizarlo y lo hace en el marco de la legalidad y en el marco de los mismos requisitos, con los mismas del mismo modo estricto que lo realizan los demás. Pero a ver, Maxi, el punto es que, a ver, podrían no hacerlo. Al no pertenecer al reparto, no me voy a meter porque no conozco, no puedo opinar con qué facilidad o no le dan el carnet a la gente de las tapias y tengo que escuchar lo que vos decís, aceptar lo que vos decís. Ahora, lo que Alejandra plantea, entre comillas, de la trampa, es porque efectivamente los requisitos donde uno va son menores que la ciudad de Córdoba o en otro lado. Entonces digo, listo, me voy a sacar el carnet a tal lado o a tal otro lado. Efectivamente, como vos decías, hay muchos que lo hacen. Hasta recién yo pensé que era medio irregular. Pero vos decís que no, que está absolutamente dentro de la legalidad. Es más, los requisitos no son menores, son los mismos. Lo único que cambia es que personas de otro domicilio lo pueden hacer. Por ejemplo, cuando tuvimos la polémica con Villa Dolores en el año 2021, que si vos lo buscás en Google,
pues, seguramente los medios han levantado ese debate porque es un debate que aparece por distintas circunstancias, siempre emerge. Ahora, por esta situación de público conocimiento, pero en ese momento tenía que ver con una polémica que había con el Ejecutivo Municipal de Villa Dolores, y uno de los puntos de diferencia era el carnet. La verdad es que nosotros somos un municipio chico y que vengan 10 vecinos de Villa Dolores no le iba a financiar el municipio a la capital del oeste de Córdoba. Pero se había convertido un poco en un tema de agenda acá medio folclórico en Tras la Sierra. Y en ese momento, los vecinos que venían a Las Tapias no era porque te decían no, porque acá es más fácil hacerlo, sino porque no conseguían turnos en Villa Dolores. Luego Villa Dolores, frente a esta situación, empezó a agilizar el sistema de emisión de carnet. Te pido disculpas, pero tenemos que cortar porque tenemos que hacer otra parte del programa, así que te agradezco mucho la gentileza de atendernos. No, por favor, cualquier cosa quedo a disposición de responder cualquier duda. Que andes bien, hasta luego. Bueno, Maximiliano Romero de Las Tapias. Ahora hay que hablar con un especialista que nos explique este menjunje, cómo eso era legal. Yo no sabía eso, que es legal. Se supone, y si no pertenecen al REPAT y todo, no, sí, podemos no pertenecer. Y sobre todo hoy para mí, el domicilio que a vos te figura en tu DNI tenía que ser el mismo del lugar donde vos ibas a sacar el carnet. Las municipalidades han reclamado en distintos estamentos la autonomía que le reconoce la Constitución para fijar este tipo de normativas. Lo que nos acaba de decir que es perfectamente legal, amparado, nos dio la legislación, todo. Obviamente no estoy en condición de discutirlo. Habría que hablar con algún especialista que nos dé el panorama general.